Muy buenos días, mi nombre es Richard Lee y hoy, junto a mis compañeros Estefanía Betancourt, Guachán, Carlos Brito y Mario Arguello, vamos a hablar sobre lo paranormal. Lo paranormal no solo se incluye en los fantasmas o espíritus, vamos a hablar también sobre ovnis y todo aquello que no sea normal. Los fantasmas. Los fantasmas tienen diferentes significados para todos. Pueden ser considerados apariciones, espíritus o almas descarnadas de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Estos se dicen que producen aromas, sonidos, movimientos de objetos, etc. Se pueden encontrar en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Los fantasmas son el tipo más conocido de superstición. Aquellos que alegan haber visto fantasmas los describen como siluetas o sombras onócromas, por lo general oscuras o blanquecinas, difuminadas y antropomórficas, transparentes y flotantes. Normalmente aparecen enteros y con una apariencia humana normal. Hay gente que afirma que toman la forma de orbes o luces. Desde antiguo, la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, manifestaciones vitales o números más o menos inmateriales de varios tipos. Abstractos más o menos alegóricos como Dios, naturales o no humanos, inanimados sin movimiento o cosas, e inanimados con movimiento o sin movimientos, como el aire, el agua, el fuego, las plantas, los astros, naturales, animados, animales o animalizados, antropomórficos o humanos. Las clases de fantasmas son las apariciones que frecuentan habitualmente en lugar determinado. No suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro de la familia. Los post-mortem suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran estar a distancia del lugar donde murió. Las inducidas. En estos casos, el fantasma no es en una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán, de doppelganger, en irlandés el fetch. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, también llamado Nessie, es una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce conocido en Escocia como Loch Ness, cerca de la ciudad de Inverness. Los rumores de este presunto gran animal o monstruo que mora en el lago han circulado durante siglos desde hace 1500 años, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se ha cuestionado. A viejas leyendas cuenta que un misionero fue el primero en dar fe de un encuentro con el monstruo. Desde ese momento y hasta la fecha, miles de personas comentan sorprendidos sus encuentros con Nessie. Unos lo han divisado mientras transitaban por la carretera que bordea el lago, otros desde el castillo de Urquhart, situado en una de sus orillas. En algunos avistamientos, los curiosos han tomado fotos, algunas de ellas reveladoras de siluetas extrañas en la superficie, mientras que otras no muestran nada importante. A pesar de que existen varias imágenes, ninguna es lo suficientemente clara y concluyente sobre la bestia marina, y aunque hay muchos encuentros reportados, no se tienen noticias de ataques a seres humanos. La psicóloga Susan Blackmore, quien recorrió las orillas del lago, lo percibió a primera vista como amenazante, con aguas tan negras capaces de infundir temor. Para ella, está claro que la gente maneja la posibilidad y la esperanza de poder ver algo en la superficie, por lo que cualquier movimiento de las olas es achacado a la presencia del monstruo. La tensión y los deseos de un ser testigo excepcional de avistamiento pueden conducir a confundir una realidad con la ficción, asegura la psicóloga. Pero la lógica de otros científicos funciona sobre la base de la alimentación, por lo que plantean preguntas claves. Si Nessie pertenece a la época de los dinosaurios, entonces ha tenido que reproducirse por miles de años, por lo que existiría más de uno. Para mantenerse vivos, la supuesta manada tendría que devorar grandes toneladas de peces que no existen en el lago. Y como tercero, en las grandes profundidades es un misterio el tipo de pez que les sirve de alimento, pues se cree que los organismos microscópicos que habitan en una oscuridad total en el fondo del lago no serían suficientes para alimentar un cuerpo que pesaría cientos de kilogramos. La foto más famosa de Nessie
se afirma fue tomada en 1934 y por mucho tiempo se consideró la prueba más contundente de la existencia del monstruo. Sin embargo, en 1994, poco antes de fallecer, una de las personas involucradas en la histórica foto confesó que se trataba de un fraude. El supuesto monstruo no era más que un muñeco bien confeccionado situado encima de un flotador. Al parecer, la burla se inició por la venganza de un periodista a sus colegas por haber sido despedido de su trabajo. 60 años después de conocerse el truco, la credibilidad de Nessie sufrió un duro golpe. Aun así, para los escoceses, quienes reciben una entrada considerable de dinero por un concepto de turismo, la presencia de las aguas negras en el misterioso lago sigue siendo su principal aliada para que la gente, crédula o no, siga llevando a través del tiempo la leyenda del monstruo más famoso de Escocia. Sirenas. A lo largo de los años se ha discutido la existencia de las llamadas sirenas. La palabra sirena, que en el griego antiguo significa encadenado, está relacionado con la mitología griega. Según esta, son seres fabulosos cuya función y representación ha variado con el tiempo. Aunque en su forma original eran genios marinos híbridos de mujer y ave, cuya función en la mitología griega era transportar las almas al Hades, es decir, al infierno, la representación más común las describe como mujeres hermosas con cola de pez en lugar de piernas, cuyas voces celestiales eran capaces de atraer a grupos enteros de navegantes hipnotizados por su belleza y sus voces, los cuales eran luego devorados por ellas. En su ámbito mitológico, se dice que las sirenas perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competencia de canto que perdieron, y que cuando Orfeo y Ulises se resistieron al efecto de sus voces se arrojaron al mar, pereciendo. En la mente de la mayoría de personas, las sirenas son seres totalmente fantásticos y paranormales. Sin embargo, el especial Sirenas de Discovery Channel abrió la mente de muchos a creer en la posibilidad de la existencia de estos seres. Según este documental, es posible que debido a la evolución algunos monos se separaran de los simios terrestres hace millones de años y que evolucionaran hasta convertirse en criaturas acuáticas de alguna forma emparentadas con los seres humanos. Sin embargo, su existencia continúa siendo un mito o quizás una verdad sin descubrir. Por ello, todos los barcos suelen llevar una sirena en la proa, para proteger al barco de ellas, ya que, como dicen, el beso de una sirena protege al marinero de morir ahogado o con su frágil voz lo termina asesinando. Alien. ¿Qué es un alien? Un alien es un ser de fuera de este planeta y de su atmósfera. Se refiere a toda la vida que existe en otros lugares del universo. Existe una hipótesis llamada panspermia, que sugiere que la vida surgió en un lugar y que luego fue esparciéndose a otros planetas mediante meteoros, cometas, etc. Y la otra teoría se llama transpermia, que sugiere que la vida es originaria de la Tierra. Se cree que toda forma de vida extraterrestre puede variar entre bacterias hasta formas de vidas más evolucionadas, que incluso pueden tener inteligencia. En ufología u ovnivología, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado. Esta tecnología y el sistema de clasificación que se subyace a ella fueron inventados por un astrónomo y ufólogo estadounidense llamado Joseph Allen Hynek. Existen 5 tipos de encuentros cercanos. El primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, luces extrañas, objetos aéreos que parecen demasiado avanzados para que fueran de tecnología humana. El segundo tipo de encuentro cercano corresponde a la observación de ovni, junto a la evidencia física de su aterrizaje o de sus defectos, el efecto físico sobre la superficie, que puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores, que en este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo.